Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Una vez más llegando hasta sus hogares, es una bendición grande poder acompañarlos en este día domingo, el día del Señor. Una vez más reunidos en familia, nosotros desde acá también desde casa, bendiciéndolos, saludándolos, sabiendo que el Señor es bueno. Gracias le damos a Dios por el cuidado que tiene para nosotros y gracias por la vida de cada uno de ustedes. Oramos en esta mañana por la sanidad para aquellos hermanos y personas que están enfermas. Declaramos sanidad. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Oremos al Señor para empezar con el mensaje de la palabra. Digámosle de esta manera: Padre, te damos gracias por la bendición grande que hay sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque en este día podemos, Señor, alabarte, bendecirte y glorificarte. Hemos, Señor, cantado alabanzas al Señor y ahora, Señor, queremos escuchar la palabra. Permítanos, Señor, también ser agradecidos contigo y darte siempre el reconocimiento en todo momento. En el nombre de Cristo, Señor, gracias por mi familia, gracias por la sanidad sobre mi cuerpo. Declaro yo, Señor, desde este lugar sanidad en los cuerpos de las personas que están enfermas. Reprendo a la enfermedad, declaro que por tus llagas fuimos ya sanados. Bendigo, Señor, al que está desanimado y te doy gracias, Señor, por nuestros hermanos que están firmes, Señor, en este tiempo en el cual hemos estado pasando una prueba bastante grande. Señor, gracias, alabamos tu nombre, bendecimos tu palabra y declaramos, Señor, que esa palabra es como una semilla que cae en nuestros corazones para dar fruto hasta el 100%. La gloria es para ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Pero quiero hacerte una pregunta antes de continuar con el pensamiento. ¿Qué haces cuando lo que la Biblia dice es contrario a lo que tú estás viviendo? ¿Cómo tomas tú las verdades de la palabra? Por ejemplo, hay personas que podemos leer en la Biblia o que leen la Biblia que nosotros no debemos pedir prestado, sino tenemos que ser de los que prestan, de los que dan. Pero lamentablemente, por varias razones, te ha tocado pedir prestado. Pero te ha tocado hacer un esfuerzo para poder comprar los alimentos en estos últimos tiempos. Tal vez no tienes para pagar el alquiler de la casa donde vives, del departamento donde vives. No tienes para comprarle un regalo a un ser querido que estuvo de cumpleaños en esta semana o en estas semanas que hemos pasado. Tal vez ni siquiera te alcanzó para darte gusto de esas empanadas que tanto te gustan. Pero la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y en este tiempo te ha tocado recibir una ayuda, un kit de alimentos, porque la verdad ya no tenías para hacerlo. ¿Qué haces si eres una persona que se ha contagiado o que estás enferma de cualquier otra enfermedad? Y la Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados. ¿Qué haces si eres una persona que sigues esclavizada a un vicio, cuando la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a una palabra y a una circunstancia que es contraria a esa palabra, a esa promesa que recibimos de parte de Dios? Esta es la pregunta que tengo para ti en esta mañana. ¿Estás entonces en un camino, en una decisión? Cuando lees la Biblia algo, pero tu vida dice lo contrario a lo que lees en la palabra de Dios.
Y creo que le estoy hablando a la mayoría de las personas que me están mirando y escuchando en esta mañana. Estás en medio de una decisión. Tienes que tú empezar a tomar la decisión que quieres para tu vida. Dios te está hablando, pero las circunstancias también te están hablando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué camino vas a tomar? ¿A quién le vas a creer? ¿A las circunstancias o a la palabra de Dios? Mira, por otro lado, hay personas que leen la Biblia, leen las promesas de Dios, lo creen por un tiempo, pero luego dejan de creerlo porque las circunstancias no cambian, porque se ponen peor. Otras personas conocen bien la palabra de Dios. Y te hablo a ti, hermano, que tienes muchos años de conocer a Jesucristo, conocer el Evangelio, de haber escuchado la palabra. Conoces bien la palabra de Dios, pero estos versos, estas promesas, no han llegado a ser parte de tu vida. Sigues batallando con lo mismo durante ya tantos años. Y hay otro tipo de personas, y de estas son las personas que quiero hablarle, porque quiero que seamos todos parte de este grupo de personas, que nos toque enfrentar circunstancias adversas que nos vienen a nuestro alrededor, como lo que estamos viviendo hoy. Encontramos adversidades, encontramos obstáculos, pero decidimos nosotros que la palabra de Dios va a ser la respuesta para cada situación de nuestra vida. Decidimos aferrarnos a lo que Dios nos dice en la palabra. Nosotros decidimos aferrarnos y esperar hasta que se cumple esa palabra. Así como Abraham, que esperó 25 años hasta cuando vio cumplida la palabra del Señor en su vida, aunque la promesa era que iba a ser una gran nación de él, pero en su corazón, en su alma, ya creía. Yo me recuerdo de mi padre. Mi padre es un ejemplo para mí en lo que tiene que ver con la fe y con creer. Cuando yo era un adolescente, estamos hablando de 40 y pico de años atrás, vino una hermana y le dio una palabra diciendo que su hijo iba a ser un pastor y que iba a continuar con la obra que él iba a empezar, o que había empezado. Pasaron los años, pero ese hijo no mostraba absolutamente nada de lo que Dios le había dicho. Ese hijo se fue del país por más de 20 años a vivir en el extranjero, y durante muchos años le había dicho yo a él que yo nunca iba a volver al Ecuador. Pero él seguía creyéndole a Dios. A la edad de 80 años todavía estaba pastoreando la iglesia, creyéndole a Dios que su hijo iba a volver a un día, porque tenía que cumplirse con la palabra del Señor, lo que él le había prometido. Dios estuvo hablando conmigo, por otro lado, hasta cuando ese día se cumplió. Y hace 12 años atrás yo vine de regreso a cumplir con el llamado de Dios a mi vida. Vine de regreso aquí a Ecuador, a Santo Domingo y a la iglesia, y desde ese momento estamos pastoreando esta iglesia. Es increíble cuando un hombre le cree a Dios. Dios hizo que esto se cumpla de una manera sobrenatural. Hay personas que deciden aferrarse a la promesa de Dios. Mi padre lo hizo. Y me recuerdo que dentro de la promesa que Dios le había dado, su hijo iba a construirle un templo al Señor. Cuando estábamos nosotros echando los cimientos del templo que ahora tenemos, yo le dije a mi papá: ¿cómo quisiera, papá, que Dios te dé vida para que mires este templo terminado? Y él solo me quedó viendo. Ya tenía oxígeno que tenía un tanque de oxígeno para ayudarle en ese tiempo. Y me quedó viendo y me dijo: yo ya lo vi, hijo, no necesito, yo ya lo vi. Y cuando yo lo quedé viendo, dije: qué tremendo. Este hombre se ha aferrado tanto a las promesas de Dios que él las miró con anticipación. Dice el libro de Hebreos que Abraham y todos aquellos héroes de la fe miraron antes de que se cumpliese las promesas de Dios en sus vidas.
Se debe cumplir en tu vida lo que dice la palabra de Dios. Aunque en estos momentos no coincida tu vida con lo que la palabra de Dios dice, lo que estamos viviendo tal vez no es lo que Dios te ha prometido, pero todas las promesas de Dios se van a cumplir. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que creemos por el poder que opera en nosotros. ¿Sabes tú, mi querido hermano y hermana, por qué te hago esta pregunta? ¿Y por qué quiero que te respondas a esta pregunta? Porque dentro de ti está el poder y tiene que salir para hacer que se cumpla lo que Dios te ha prometido. ¿Sabes qué es lo que estamos generando en este día? ¿Sabes qué es lo que estoy intentando hacer contigo? Que Dios nos oiga, que Dios te oiga y que Dios cumpla las promesas para tu vida. Debes creer al Señor. Así que hazme un favor, ahí en los comentarios, escribe allí y pon: yo creo a las promesas de Dios. Dile al Señor esto, confiésalo con tus labios, créelo con tu corazón, díselo a tu familia: yo creo a las promesas de Dios. ¿Qué haces tú cuando la Biblia te habla? ¿Qué es lo que haces cuando Dios en la palabra tiene un momento en que habla a tu corazón? Cuando esa palabra llega a tu mente, llega a tu espíritu, llega a tu corazón, ¿qué es lo que provoca en ti? ¿Lo crees antes de que suceda o lo crees después de que sucede? ¿Cuándo vas a creerle a la palabra de Dios? Déjame hablarte de 3 personajes de la Biblia para que podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y qué es lo que Dios puede hacer con nosotros y lo que Dios es capaz de hacer por ti y por mí. La primera historia está allá en el libro de Génesis capítulo 14, Moisés saliendo con el pueblo de Israel de Egipto luego de aquellas 10 famosas plagas. Israel sale, pero después de que sale de Egipto se encuentra con el mar ahí al frente que le está impidiendo el paso, y cuando Moisés se da cuenta y regresa a ver, sube a una montaña y mira a lo lejos y mira el ejército del faraón que venía persiguiéndolos a ellos para llevarlos de regreso y seguir, que sigan siendo esclavos de Egipto. Dios nos llama a nosotros y nos pide que hagamos cosas porque Él cree en nosotros. Moisés era un hombre temeroso, había estado huyendo porque había matado a un egipcio y estaba por 40 años en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. Un hombre inseguro, con un problema físico. Cuando Dios le llama, empieza a excusarse una vez, otra vez, pero aún así Dios lo escogió y lo llamó. Cuando Dios nos llama, cuando Dios te escogió, no se fijaba Él en tus limitaciones, sino se fija Él en lo que puede hacer contigo. Él sabe lo que puede hacer contigo. A Moisés Dios lo llamó y le dio una misión y empezó a manifestar el poder de Dios a través de este hombre que ponía excusas para ir a hacer el trabajo que le había pedido. Luego saca a todo este pueblo que era bastante numeroso de Egipto, pero tiene que tomar una decisión. La gente le decía: volvamos a Egipto porque nos sacaste aquí para morir en el desierto. La gente le decía: estábamos mejor allá, pero Dios tenía planes para él. Los hombres de Israel, este pueblo de Israel, estaban en medio de un ejército que los quería matar y estaba en medio de un mar que les estaba impidiendo el paso. Tal vez lo que venía en ese instante a la mente, al corazón de Moisés era: te equivocaste. La gente le decía: no debiste habernos sacado de Egipto. El problema está en que nosotros muchas veces escuchamos la voz de aquellas personas que nos dicen: no es posible, no es para ti,
vives en un país tercermundista, no es el tiempo para invertir en un negocio. Esta enfermedad no tiene solución. Empiezas a escuchar las voces de aquellos que te dicen que no es posible. Pero, ¿qué es lo que Moisés hizo en ese momento? ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer en este instante? Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir adelante. Moisés tomó su vara y el mar se abrió delante de ellos. Tal vez no tienes una vara como la de Moisés, pero tienes tu fe. Y yo te aseguro que cualquier mar que esté impidiendo que tú avances se va a abrir para que tú puedas seguir adelante. Cualquier cosa que impida que tú puedas lograr aquellos objetivos, aquello que Dios tiene para ti, va a ser posible que lo logres. Yo te puedo decir, te nombraba a mi padre y él hizo posible que el mar del impedimento, de lo imposible se abriera. Y a pesar de que yo le había dicho tantas veces a él, yo no voy a volver a Ecuador, aquí estoy en el Ecuador y no me voy a mover de aquí, porque Dios me trajo a esta ciudad, a esta tierra. Desde aquí predicamos la palabra y hoy estamos desde aquí saliendo al mundo entero a través de estos medios. Imagínese lo que Dios puede hacer con alguien que le cree. Yo bendigo la vida de mi padre y digo yo, espero de alguna manera aprender de él o heredar de él esa fe. Hay momentos en la vida que el escenario que tú vives pueda que sea muy lejos de ser el perfecto para que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida. Pero es lo único que te queda, creer. Lo único que puedes hacer es creer, esperar, confiar. No hay otra forma. Tal vez las piernas te tiemblan, tal vez no sabes cómo reaccionar, tal vez no sabes qué decisión tomar. Pero déjame decirte algo, la palabra dice que Dios quiere hacer algo mucho más grande de lo que has pensado o te has imaginado. Mucho más grande de lo que tú le has pedido a Dios. Es lo que Dios quiere hacer para ti. Cosas ocultas tiene Dios todavía allí en carpeta para ti. Basta que tú le creas al Señor. Lo único que nos queda es mirar al cielo. Ahí vendrá nuestro socorro, dice David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ahí está el Dios Todopoderoso que está respondiendo a tus pedidos. Ahora, Dios no actúa de la misma manera. Dios no actuó con Moisés y con Israel como lo hizo en otras ocasiones. Pedro caminó sobre las aguas, pero en esta ocasión ellos no tenían que caminar sobre las aguas. Ellos tenían que caminar en seco. Tal vez contra este ejército pudo hacer llover fuego del cielo, como hizo con Elías, pero no lo hizo de esa manera, sino que sencillamente ellos tenían que avanzar y que caminar. Dios está esperando que tú te muevas. Dios está esperando que estires tu vara. Dios está esperando que actúes porque Dios trabaja contigo. Dios no trabaja solo, Dios trabaja contigo. El hombre y Dios trabajan juntos. Moisés conoció a Dios cara a cara y cuando Dios le dijo, extiende tu mano, entonces el mar se abrió. Hazme un favor, dígale a su vecino, a la persona que está con usted, levántate y avanza. Dígale, levántate y avanza. No te detengas, estamos en el mejor tiempo. Escríbalo ahí en los comentarios, levántate y avanza. Yo me voy a levantar y voy a seguir adelante. Este es el tiempo de Dios para nosotros. Otra historia que te quiero contar. Ezequías, el rey Ezequías, cayó enfermo. Esto vas a leerlo allá en Segunda de Reyes, capítulo 20. Cayó enfermo y Eliseo venía para hablar con él y para decirle que iba a morir. Imagínese la reacción de este rey. Cuando viene el profeta y le dice, vas a morir. Tienes una enfermedad y no te vas a levantar, sino que vas a morir. Así es que arregla, escribe tu testamento, haz lo que tengas que hacer porque vas a morir. Cuando el profeta está saliendo, este hombre, este rey, se da la vuelta y se pone a llorar
Y cuando está ahí triste por las palabras que le acaban de decir, ora al Señor y le pide al Señor que le dé más vida, que le dé más tiempo. Cuando ya está en la puerta de salida, el profeta escucha la voz de Dios una vez más que le dice: regrésate, tengo otro mensaje para Ezequías. Y le dice: te voy a sanar y te voy a dar 15 años más de vida. Tremendo regalo, hermano. ¿Cuántas personas quisieran recibir estas palabras de parte del profeta que le digan: te tocaba partir, pero Dios dice te voy a dar 15 años más de vida? Pero también dice algo: también voy a liberar a tu pueblo. Tú vas a derrotar a aquel rey que viene contra ti. Otro regalo más. Pero luego este rey le dice al profeta: ¿qué señal tendré yo de que esto se va a cumplir? Cuando nosotros pedimos señal es porque no creemos a lo que Dios nos está diciendo. Cuando queremos señal, Jesús hablaba de aquellos que estaban pidiendo señales. Los griegos piden señales, ¿verdad? Quieren entendimiento. Los hebreos piden señales. Los hombres piden señales. Y en este tiempo nosotros también le decimos al Señor: queremos señales. Para poder venir, lo que le contaba, venir aquí a Ecuador, yo me pasé mucho tiempo pidiéndole señales a Dios. Señales. Demuéstrame, confírmamelo. Una vez, otra vez, otra vez. Y Dios es paciente y Dios es bueno con nosotros. Y Dios fue bueno con este rey. Y le dice, este rey tenía un reloj solar, de aquellos que de acuerdo al avance del sol van diciendo la hora que es. Entonces le dice: ¿qué es más fácil, que la sombra se adelante o que la sombra se retroceda? Pues dice: es fácil que la sombra se adelante, porque es lo normal, que la sombra avance hacia adelante. Así avanza el sol, va caminando y es la forma normal. Pues entonces Dios le dice: la señal que te voy a dar es de que la sombra va a retroceder 10 gradas, 10 escalones, va a retroceder, va a ir para atrás. En otras palabras, no solamente que el sol se iba a detener, sino que iba a volver en el tiempo, iba a regresar. Tremenda señal. Solamente imagínese esto aquí: para confirmarle a un hombre que lo que le había prometido iba a ser verdad, Dios detuvo el universo entero e hizo que se empiece a mover para atrás. Dios puede hacer cosas sobrenaturales para que se cumpla tu milagro. ¿Lo crees? Escríbalo allí: yo creo en el milagro. Escríbalo: yo creo en el milagro. Dígale a la persona a su lado: yo creo en el milagro. Dios quiere hacer cosas grandes. Imagínense, con Moisés dividió el mar en dos y pasaron en seco. Con Ezequías detuvo el sol y el sol regresó, se vino para atrás. Le cuento otra historia más para que usted se dé cuenta de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer y es capaz de hacer por usted y por mí. Josué. En ese tiempo Josué era el general del ejército de Israel, estaba bajo el mando de Moisés. Allá en Josué capítulo 10, dice la Biblia que Josué le clamó y le dijo a Dios: Señor, tienes que detener el tiempo para poder ganar esta batalla. Tienes que parar el tiempo. Ellos cuando estaban peleando y cuando el sol estaba arriba, iban ganando. Pero cuando miraron que el sol estaba empezando a oscurecerse, iban a perder. Entonces, Josué hizo un clamor, una oración fuera de lo normal. ¿Has hecho una oración fuera de lo normal tú? Esta oración decía: el sol tiene que detenerse hasta que derrotemos nosotros a nuestros enemigos. Y sabes una cosa, dice la Biblia que el sol se detuvo por casi un día entero. Nunca había sucedido algo similar. Y el sol se detuvo. No se movió. Ahí estuvo en el mismo lugar por casi un día entero. Hasta cuando los amalecitas fueron derrotados. Los enemigos de Israel fueron derrotados.
El mensaje que Dios te da o nos da es esto, que Dios en estas 3 historias te dice: estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tú recibas este milagro. El milagro que estás necesitando, la obra que Dios quiere hacer contigo o que tú esperas que Dios haga, Él va a hacer lo que sea para que se cumpla en tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees realmente? Si es necesario parar el día o extender el día o retroceder el tiempo, Dios lo va a hacer por ti, Dios lo va a hacer por mí. Lo que sea necesario para responder a tu fe. ¿Tienes fe? Vamos, dilo: yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo creo en el milagro. Dígalo, escríbalo una vez más: yo creo en el milagro. Envíeme ese comentario y diga: yo creo en el milagro. Pastor, yo creo en el milagro. Pastor, yo recibo el milagro. Esa es la palabra, esa es la manera como un cristiano que le cree a Dios actúa. Estamos viviendo tal vez tiempos no alegres y preocupantes y todo, pero en este tiempo Dios te dice: tengo un milagro para ti. ¿Cómo es posible que exista un momento así en la Biblia donde que Dios detiene el sol para poder darle a un hombre una señal? Para decirle: sí, te voy a dar 15 años más de vida. Dios te dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que detenga el sol? ¿Quieres que haga algo sobrenatural? ¿O me vas a creer? ¿Se recuerda a Tomás, el apóstol, el discípulo de Jesús? Él dijo: si no mirare las heridas con mis propios ojos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Jesús lo reprendió y le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin pedir señales creyeron. No estés esperando señales, pero si es necesario, Dios lo va a hacer. Mi esposa cuenta la experiencia de ella, cómo Dios le habló a ella a través de un milagro sobrenatural. Dios hizo florecer una planta que florece solamente una vez al año, la hizo florecer una segunda vez, solamente cuando ella le dijo: a ver si es cierto que florezca nuevamente esta planta. Y Dios hizo el milagro para que ella le creyera a Dios. Dios muchas veces tiene que hacer cosas sobrenaturales para que nosotros le creamos a Él. Ahora, tal vez tú estás preguntando en este instante, y con todo derecho, pero ¿dónde está ese Dios capaz de mover lo que sea por un hijo que le cree? ¿Dónde está Dios en este instante? ¿Será que Dios ya se cansó de hacer tantos milagros? ¿Su brazo está cansado por responder a tantos hijos que tiene? ¿O será que Dios está contigo ahora? ¿Será que Dios está en tu barca ahora? ¿Será que Dios está a tu lado hoy? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob está contigo ahora. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Dime, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Él lo va a hacer. Y si tiene que mover el cielo y la tierra, lo va a hacer. Ahora entiendes por qué razón cuando Jesús iba en la barca y se durmió tranquilamente, los discípulos asustados le decían: maestro, vamos a morir, vamos a perecer. Jesús se levanta y les dice: ¿por qué dudan? Yo no voy a morir en una barca, yo tengo que ir a la cruz. Así que ordenó al viento, ordenó a las aguas que se calmaran, y vino una gran bonanza. Y la gente se asustó y dijo: ¿quién es este? Que es que el viento y las aguas le obedecen. Pues ese es el mismo Jesús que está contigo, a tu lado, en tu barca hoy. Pareciera que está dormido, pero el Señor lo que quiere es que tú le puedas creer como los discípulos, porque el milagro está dentro y Él hará tanto como tú le creas a Dios. Él hará tanto como tú confieses delante de Dios. Así se moverá el Señor. ¿Qué esperas para esta cuarentena o para después de esta cuarentena? ¿Esperas vivir igual? ¿Esperas que sencillamente termine esto para seguir adelante en las luchas, sobreviviendo? ¿O realmente deseas tú salir de aquí como un nuevo hombre, una nueva mujer, lleno de Dios, lleno de fe, lleno de confianza y de seguridad?
esto es lo que va a suceder. Lo que tú quieres y lo que tú esperes del otro lado es lo que te va a pasar. Si tú quieres sencillamente salir de esto para ver cómo sales adelante, así va a suceder. Pero si tú esperas salir grande, poderoso, lleno de fe y lleno de confianza al Señor, así va a suceder. Tal vez tú estás acostumbrado sencillamente a asistir a una iglesia el día domingo, pues el Señor quiere que le sirvas al Señor. Tal vez no estabas acostumbrado a dar aportaciones para la obra de Dios. Pues déjame decirte algo, así como le extiendes el brazo al necesitado, así extiende el brazo y da para la obra de Dios. ¿Sabes que la Biblia habla de que cada cosa que tú haces tiene una recompensa? Dice la Biblia, si le das un vaso de agua a este pequeñito, vas a recibir recompensa. Pero también dice, si le das y le ayuda el vaso de agua al profeta, vas a recibir recompensa de profeta. Nosotros tenemos palabra para todo en la Biblia. Así que extiende tu mano al necesitado, extiende tu mano a la iglesia en la cual tú perteneces. Haz lo que tienes que hacer, pero créele al Señor que después de esta cuarentena tú vas a salir más fuerte, más vigoroso. Tal vez perdiste el trabajo, pero Dios tiene un mejor trabajo para ti. Tal vez te enfermaste, pero Dios te va a levantar una vez más. Yo padecí una enfermedad y una operación hace unos pocos meses atrás, pero sé que si Dios me dio una nueva oportunidad es porque tiene algo más grande para mí. Estoy visualizando esta próxima década. Tal vez no empezamos con el pie derecho esta década, pero yo creo que esta década será doblemente bendecida comparada con la década anterior. Para nosotros ha sido una década tremenda, la década anterior. Hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Hemos logrado cosas maravillosas, pero esta década que viene es más grande. Y yo te digo a ti, hermano y líder de la iglesia, que te congregas conmigo aquí en Ministerios Cosecha Ecuador, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Esto que estamos viviendo es solamente el aprendizaje, solamente porque Dios quería depurar, Dios quería enseñarnos algo, Dios quería mostrarnos lo importante que es el congregarnos, del servirle al Señor, lo importante que es la obra de Dios, lo importante que es hacer el trabajo, es importante llegar al necesitado. Dios está arreglando cosas que antes nosotros no las mirábamos. Yo creo que Dios hace cosas extrañas y raras, claro que sí, así como lo que acabamos de leer, pero Él trabaja contigo. Así que recibe tu milagro hoy. Vamos, escríbelo allí y di, yo recibo mi milagro hoy. Dile a tu vecino, a tu familiar, yo recibo ese milagro hoy. Podemos hacer que el cielo se mueva, podemos mover la mano de Dios. ¿Qué señal quieres? Él ya lo hizo todo, Él lo dio todo, Él fue a la cruz del Calvario y no solamente que fue a la cruz del Calvario, sino que resucitó de entre los muertos para darte vida eterna. Dios está dispuesto a hacer lo que sea, a mover lo que sea, cuando un hijo le cree. Con todas sus fuerzas, dile al Señor, yo te creo, no te niegues al milagro, sino que niégate a vivir de la misma manera que has venido viviendo solamente la Biblia desde lejos, leyendo las promesas y no viendo las partes de tu vida. Empieza a confesar, las promesas de Dios se cumplirán en mi vida. Esa es la manera como te invito a vivir. Esa es la palabra que tengo para ti hoy. Dios es capaz de hacer algo sobrenatural para que tú obtengas tu milagro. La palabra de Dios lo dice. Cosas mucho más grandes de lo que entendemos y comprendemos son las que Dios tiene preparado para sus hijos, para quienes le aman a Él. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, iglesia amada. A ti te hablo, amigo que me estás escuchando en esta mañana. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y esta palabra hace que tu corazón vibre y hierva dentro de emoción, de alegría, pues dile al Señor, Señor, yo te recibo en mi corazón, te entrego mi vida, te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero ver esos milagros hechos realidad conmigo. Dios quiere trabajar contigo y con tu fe. Dale tu vida y tu corazón al Señor. Permíteme orar por ti y bendecir tu vida. Ahí donde estás, sencillamente pon tu mano en tu corazón o pon tu mano sobre tu hijo o tu esposo o tu esposa.
Y oremos al Señor y dile, Señor, gracias te doy, Padre, por la palabra, y gracias te doy, Señor, por todo lo que tienes para mi vida. Yo declaro en este momento, Padre, que lo que está escrito en la Biblia se cumplirá en mí. Lo que tú me prometes en tu palabra se cumplirá en mí. Señor, creo sinceramente y con toda mi alma y con todo mi corazón que la palabra se cumplirá y que tú, Señor, eres capaz de mover aún el cielo y la tierra, detener al universo, hacer que el sol retroceda para que ese milagro se cumpla. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo creo, yo lo recibo, y yo como siervo tuyo, yo envío una palabra de bendición, de confirmación a la vida de las personas que me están escuchando. Declaro, Señor, que ese cuerpo será sano. Declaro, Señor, que esa diabetes será sana. Declaro, Señor, que el problema con el páncreas será sano. Declaro, Señor, que esa espalda se mejorará. Declaro, Señor, que esos dolores de cabeza desaparecen para siempre. Declaro que ese tumor que te declararon los médicos desaparece para la gloria de Dios. Declaro que el Señor hace milagros, prodigios y maravillas. Declaro que el Señor hace realidad su palabra en tu vida, en el nombre de Jesús. Declaro que tus finanzas irán creciendo. Aunque el mundo entero, las finanzas y la economía vaya para abajo, las tuyas subirán. Así como sucedió con Isaac, que en medio de la tragedia, en medio de la aridez, en medio de la sequía, él sembró ahí en esa tierra y produjo hasta el 100 por 1. Así serás tú también, dice el Señor. La semilla que siembres en mi reino será multiplicada al 100 por 1 en tu vida. Así que en el nombre de Cristo yo bendigo tu vida y declaro bendición sobre tu familia. Declaro bendición sobre lo que tú haces con tus manos y produces con tus manos. Declaro bendición sobre todo lo que tienes. Te bendigo en la ciudad y te bendigo en el campo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor te dé paz. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Bendiciones.